Muy buenos días, amigo de Radio UCI. Acá muy contento de tener la entrevista a través de este medio a fin de hacer llegar algunas apreciaciones sobre nuestro país y las cosas que vienen pasando, ¿no? Pero antes, sin ánimo de incomodarlo, nos gustaría saber cómo llega Hugo Cayán a su éxito empresarial. Bueno, es una interesante experiencia que he tenido como persona, porque yo empecé de abajo para ser un empresario hoy en día, ¿no? Primero tuve la iniciativa de formar una microempresa que era una... ¿Cuántos años tenía más o menos usted? Estamos hablando del año 1990, 1990, cuando tuve la iniciativa en familia de poder organizar una microempresa familiar, una panificadora. Correcto. Apoyado por la familia. Apoyado por la familia, ¿no? Entonces, esa experiencia de ser microempresario, conforme pasó los años, fue incursionando en nuestra mentalidad con una visión ya de formalización y de pequeño empresario, a ir dando saltos importantes en la vida. Era en el Callao, ¿verdad? ¿En qué zona del Callao? Yo soy del Callao, vivo en Carmen de la Legua. ¿Su emprendimiento fue ahí, en Carmen de la Legua? Fue en el Callao, en el cercado Callao. En el cercado, correcto. Sí. Entonces ahí donde lanzamos la iniciativa de la panificadora para después dar ese salto como pequeño empresario en Lima y en otros lugares del país, que hoy en día no estamos solamente en el tema de la panificación, sino también en el rubro de un tema de alimentos para consumo humano en forma más amplia, ¿no? Estamos ahí con la promoción, por ejemplo, de los productos fortificados, alimentos como el arroz, las galletas, es decir, hemos entrado a un tema de lo que hoy en día consideramos que la alimentación también es parte de que la nutrición ayude al ser humano para poder tener más defensas, y eso lo hemos tenido desde antes, por eso apostábamos a este tipo de productos que se puedan promover en el mercado, ¿no? Muy bien, le fue bien entonces en el tema de la panificación y luego en esos rubros que usted acaba de mencionar. Así es, ¿no es cierto? Vamos un ratito a la pausa y seguimos conversando. Usted prácticamente toda su vida vive en el Callao. ¿Cómo es que resulta la situación política tan venida a menos en esa zona, en esa región, que, digamos, ha terminado preso el alcalde del Callao, ha terminado preso el gobernador de la región Callao? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la gente le ha dado en el Callao responsabilidades a políticos que luego se han portado mal? Y bueno, en la experiencia política que he tenido de participación en el Callao... y un detalle más, sin ánimo de incomodarlo, le repito, el tema de los cuellos blancos también es del Callao. Sí, efectivamente. Yo creo que es un tema que, si bien está identificado los problemas que se han presentado en el puerto, pero es parte de una política nacional, ¿no? El tema de la mafias y de la corrupción que se ha dado es en todo el país, en muchas regiones del país desde años atrás, tiene mucho que ver con el descontrol que el Estado ha tenido a través de las autoridades que salían elegidas y ocupaban los cargos tanto en la región como en algunos municipios, ¿no? Primeramente digo un descontrol porque el tema del manejo de los recursos económicos, en el caso del Callao, el canon aduanero que se dio originó pues que muchos políticos que no eran del Callao le pusieran el ojo para poder administrar esta cantidad de recursos que era fuerte, dejando de lado a muchos chalacos que quisieron llegar pero no pudieron ser elegidos debido a la gran maquinaria electoral que se manejaba en aquellos años y al apoyo sistemático que se habían dado con otro tipo de organismos apropiados. En ese tiempo el Jurado Nacional, era todo un sistema. ¿Y usted cree que eso empieza a cambiar de a poquitos en el Callao? En el Callao, por la experiencia que hemos tenido, como que esto ha estado bien engranado, ¿no? Ha tenido un engranaje fuerte recién en estos últimos años, con la aparición de nuevos liderazgos y también la caída de los cuellos blancos y otro tipo de hechos nacionales, como que se ha podido dar un espacio democrático de participación a nuevos actores, ¿no? Y consecuencia de ello, pues el Callao en su mayoría es un pueblo bastante olvidado que teniendo recursos no ha podido utilizarlo bien, ¿no? Sí. Muy bien, vamos ahora a los dos temas por los cuales lo convocamos. Me pareció haber escuchado
al candidato Pedro Castillo, bueno, es que ya casi se hace una moneda corriente en él, hablar de que va a desactivar Caliwarma. Entonces yo quería que usted le contara, señor Cayán, cuál es la importancia de este programa social, que me parece existe de hace algunos años nada más, respecto de cómo un programa asistencial tiene que ayudar, sobre todo, a los niños. Sí. Más que hablar sobre Caliwarma, amigo, yo tengo una percepción, ¿no?, de que el Perú está pasando por dos problemas importantes que todos los peruanos debemos tomar conciencia. Uno es el tema del incremento de la pobreza. Segundo, el crecimiento de la pandemia. Llegar a un crecimiento del 30% en lo que es la pobreza y el 40% a la pandemia, ya nos preocupa a todos los peruanos sobre lo que tenemos que hacer. La anemia, con ese 40% que ha llegado, necesita que nuestro gobierno y sus portavoces, que puedan ser escuchados y ahora el 6 de junio elegidos, tomen en cuenta que nuestro país necesita tener un programa inclusivo que permita que ese sector importante que ha sido dejado de lado pueda ser incluido en las políticas de gobierno. Por ello es que nosotros, como pequeños empresarios, también hemos alcanzado algunas propuestas, tanto a la señora Keiko Fujimori como al profesor Pedro Castillo, a fin de que se vea al empresariado peruano, nacional, mediano, de la pequeña y de los micros, como ese sector emprendedor importante que debe ser el brazo de apoyo para poder implementar esa política de generación de empleos, la política de reactivamiento de la economía, porque si no, esto no tiene para poder tener solución a este problema de crisis que hoy en día está reflejado con la pandemia. Muy bien. ¿En qué consistirían brevemente esos planteamientos? Por ejemplo, los planteamientos están basados en 8 puntos que nosotros hemos determinado en el caso de la pandemia y de la lucha contra la pobreza. Primeramente, que el próximo gobierno pueda tener un plan inmediato de atención al problema de la vacunación y a mejorar el sistema de salud integral. No es posible el tema de la falta de camas, UCI, medicinas y toda la falta de prevención y el oxígeno. Eso es inmediato antes de cualquier otra propuesta. No olvidemos que la vida es lo que está en juego. Algunos dicen que habría que repotenciar totalmente la primera línea de salud o la primera etapa, digamos las postas médicas, por ejemplo. Así es. ¿No? Sí, porque hay muchas postas que están abandonadas. Por ejemplo, en el Callao ya hace muchos años las postas pues no cumplen su papel realmente de atención a salud, y sería una buena iniciativa incluirlos en esta lucha contra la pandemia. Y eso evitaría, dicen, el colapso de los hospitales, ¿no? Así es, evitaríamos el colapso y una visita preventiva a las familias, ¿no? Porque a veces esperamos que el paciente esté a mal recién para atenderlo. Cuando en muchos de los casos tenemos el Callao, Ventanilla, la zona de Pachacútec, en el caso de Lima Metropolitana, San Juan del Lurigancho, muchas familias que viven están con la enfermedad en sí, pero recién ellos acuden cuando el mal ya avanzó. En este caso, política de salud inmediata, de emergencia, preventiva, visitar los hogares y hacer medidas preventivas. En ese tema de la pandemia estamos haciendo esa sugerencia. Asimismo, en el tema del reactivamiento de la economía, estamos planteando que este sector de la pequeña y mediana empresa sea considerado en las políticas de reactivamiento, primeramente con la generación de empleos. Por ejemplo, el programa Caliwarma, usted ha mencionado un tema muy importante. Nuestra petición es que se fortalezca todos los programas sociales alimentarios en el país que existen, a fin de dar oportunidad a los sectores de las MIPES que puedan generar no solamente trabajo, sino puedan generar el movimiento de sus productos locales y regionales para generar esa cadena productiva. Segundo, en cuanto al programa Caliwarma, lo que estamos nosotros proponiendo es que este programa no es un programa diseñado por un gobierno, porque por eso hay que decir que debe cambiar. No, es una política de Estado. Es una política de Estado que desde muchos años atrás se ha ido ganando y se ha ido perfeccionando a exigencia de los usuarios, que son los alumnos, los padres de familia y del magisterio.
En ese sentido, hay un modelo de cogestión que se ha desarrollado para las compras de este producto, para la administración de este producto, que funciona en cada institución educativa. Asimismo, los productos que han sido diseñados, eso sí corresponden a los que han tenido la responsabilidad de administración de este programa. Anteriormente fue PRONA, que tuvo pues una conclusión no muy buena de este programa. Fue Caliwarma en el año... Gobierno de Ollanta, me parece. En el gobierno del señor Ollanta, que se instauró este programa, y al final pasan los años, más que la experiencia del presidente, hay que reconocer lo positivo, ha dado sus efectos. Así es. Hoy en día este programa... Pensión 65, por ejemplo. Por ejemplo, hoy en día este programa puede atender a 4 millones de estudiantes. Y es así que no logra tener una cobertura todavía al 100%. Los estudiantes hoy en día llegan pues a más de 7 millones. Y cuando nosotros, que somos también parte de este programa como MIPES, hemos sido convocados, llegamos a los colegios y notamos que todas los padres de familia se quejan porque a veces no a todos los alumnos llegan las raciones. Por otro lado, dicen que la ración es muy poco para el nivel de alimentación que necesitan los estudiantes. Por eso estamos proponiendo en nuestra propuesta que los productos de raciones, tanto para el desayuno y de los almuerzos, sean mejorados en cuanto a su composición nutricional, como parte de la lucha contra la anemia y también contra la pobreza, ¿no? Así es. Asimismo, estamos proponiendo un tema interesante hoy en día que nos dan las recomendaciones de los organismos de salud. La pandemia y el desempleo y la reactivación económica solamente pueden tener efecto si tocamos el tema de salud, si entendemos que la defensa del ser humano que necesita se mejora con una buena alimentación. Y ahí estamos alcanzando en nuestras propuestas que se genere una nueva cultura alimentaria en nuestro país, en que el Estado promueva el consumo de los productos nuestros. Claro que sí. La kiwicha, la quinoa, las frutas, los productos como el pescado, el cuy, tantos alimentos que son nutritivos, que el Estado tenga la posibilidad de promoverlos, impulsarlos, pero también lograr sincerar sus precios, viendo aranceles adecuados, tributos adecuados, a fin de que esto pueda llegar a un bajo costo a las distintas casas y a los hogares. Y con salvaguarda, si es preciso, para defender la producción nacional. Y efectivamente, acá hay un tema que usted ha tocado, ¿no? Yo creo que si nosotros promovemos como país, porque soy peruano y he visitado todos los departamentos, llegamos a encontrar muchas tierras abandonadas. Sí. El sector agricultor está abandonado. Entonces urge promover ese sector, pero también urge que los alimentos haya la capacidad suficiente para abastecer el mercado nacional. Claro. Por ello es que a veces algunos alimentos se están importando. Ahora, no significa tampoco cerrar las importaciones. Lógico, acá va nuestra propuesta que también señalamos en el documento, ¿no? No se puede decir no a las importaciones en cuanto a los productos, por ejemplo, alimenticios, cuando el mercado nacional no tiene la capacidad de abastecer. ¿Qué es lo que está pasando con el arroz, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el mercado no la cantidad suficiente y lo poco que tenemos o lo que realmente tenemos todavía está en un precio alto. Frente a un precio que en el producto importado es menor, el usuario, ¿qué va a decir el consumidor? Busco el precio menor. Entonces, política de Estado es promover que ese producto nacional pueda mejorar su precio a fin de que nosotros darnos el lujo de sembrar más, producir más y comercializar más. Muy bien, señor Cayán, el tiempo nos ha ganado. Esperemos que nos acompañe en los siguientes días para seguir hablando de estos temas que son tan álgidos y que le puede servir además a quien asuma la presidencia para desarrollar su trabajo con efectividad. Muy amable. Gracias. Yo de mi parte quisiera culminar, amigo, diciendo que este sector de la pequeña empresa, Ampía Perú, tiene más de 800 empresas participando en los programas sociales que están con infraestructura y logística instalada para mantener productos de calidad e inocuidad, de poder adquirir los productos locales y regionales en todo el Perú. Estamos llanos, ojalá que el próximo gobierno que salga elegido, el próximo presidente, o presidenta, pueda tener esta iniciativa de coger estas propuestas a fin de mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Ha sido muy amable, muchas gracias.